El tema del Esequibo está en el centro de la atención nacional y diría que regional también. Es un tema que está viviendo intensamente el venezolano. No tenemos la menor duda de que el Esequibo es de Venezuela y tiene que seguir siendo de Venezuela. Y tenemos que hacer todo lo posible por convertir en una realidad que el Esequibo sea territorio nacional, definitivamente. He invitado para el programa de hoy a una persona muy calificada. Se trata de Rodrigo Cabeza, profesor universitario, exministro de Finanzas, parlamentario, además miembro del partido y economista brillante. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Y maracucho, ¿no? Sí. Bueno, hablemos pues francamente del tema del Esequibo. Yo creo que me gustaría comenzar por resaltar que cuando se escriba la historia de este tiempo de continuidad de la reclamación del Esequibo, habrá que registrar en esa historia dos hechos que han ocurrido en pocos días. El primer hecho, el que un presidente de la nación, en defensa de la nación, con sentido de patria, ha ido a la Asamblea Nacional para informar a su pueblo, para pedir apoyo, para pedir unidad nacional, en una intervención magistral del presidente Nicolás Maduro. Así se registrará. Y en segundo lugar, el de que posteriormente y luego de un debate fuerte, como debe ser en los parlamentos, se ha producido un acuerdo nacional de las fuerzas políticas expresadas en el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela, un acuerdo unánime de respaldo a la política exterior de Venezuela en esta materia, que adelanta por razones constitucionales el presidente Nicolás Maduro. Esos dos hechos son para mí significativos porque pudimos eludir la posibilidad de que nos dividiéramos en este frente internacional por razones de la agenda interna, por la diatriba política nacional. Y creo que hay que saludar el acuerdo de la Asamblea Nacional como un dato histórico importante en esta historia de la reclamación que hacen los venezolanos del Esequibo, que hacemos los venezolanos del territorio Efectivamente, Esequibo. Rodrigo. Es increíble, pero ese tema ha logrado tender puentes entre los venezolanos. Yo lo vinculo también a la elección de Maduro como presidente. A los pocos días que el presidente convocó a la oposición a Miraflores y por primera vez, después de muchos años, la oposición entró a Miraflores. Hubo un acto muy importante, transmitido en cadena nacional, que lamentablemente se frustró posteriormente, porque la oposición no entendió lo que había ocurrido con la elección de Maduro y desestimó la calidad de dirigente, la capacidad de Maduro para moverse políticamente. Entonces ahora viene este hecho tan trascendental, que efectivamente en un ambiente crispado, prácticamente ya en un proceso electoral, se logra que todos los sectores del país, incluyendo pues la oposición más radical, haya suscrito ese acuerdo. A mí me parece un salto cualitativo importante. Yo estaba revisando, por ejemplo, un acuerdo unánime que se dio en 1962 en el viejo Congreso de la República a propósito de la reclamación que en ese momento ejercía Venezuela en la ONU contra el laudo arbitral de París, y que iba el embajador de Venezuela, el canciller de Venezuela, Marco Falcón Briceño, a reclamarlo. Y fue un acuerdo pequeño, ¿no? Pero que salió por unanimidad, votó allí toda la izquierda, y me parecía un acto de nacionalismo, un acto de patria, el que así hubiese ocurrido, igual como ocurrió el episodio del Caldas. Exacto, te iba a decir cuando los colombianos metieron el Caldas en el gol. Por supuesto, yo recuerdo, yo estaba en la Dirección Nacional del MAS cuando era de izquierda, y no hubo tanta discusión, se acordó inmediatamente respaldar al gobierno de Venezuela y a la Fuerza Armada Nacional en el ultimátum que había dado para resolver esa controversia que se había dado allí, unidad nacional. Evidentemente el venezolano responde como un resorte cuando se tocan temas nacionales de importancia. Ahora, que
Este episodio se presenta en un momento muy particular porque estamos prácticamente en un proceso electoral. Hay grandes tensiones en el país, hay una situación económica difícil. En ese contexto, ¿qué interpretación tienes tú del gesto del presidente de Guyana, que Maduro lo calificó de provocación y que en efecto es una provocación? Mira, hay una manera de contextualizar esto. Yo no tengo ninguna duda como venezolano, como político de izquierda, que en estos últimos años nos hemos enfrentado, quizás Cuba pudiera ganarnos por unos centímetros, nos hemos enfrentado en el campo internacional a una campaña mediática de las oligarquías y de los dueños de los medios de comunicación o de las grandes corporaciones comunicacionales para desprestigiar, para calumniar al liderazgo venezolano, para desinformar con relación a este proceso de liberación nacional, de igualdad, de justicia que adelantamos. Y por supuesto con una combinación con los grandes centros de poder, en este caso desde Europa o desde los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de la República ha señalado de manera muy firme, muy clara, que hay una estrategia de tenazas para tratar de, en el marco de la situación actual, crearnos con los vecinos algún grado de dificultad. Es sorprendente la actuación de este gobierno de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana. ¿Por qué es sorprendente? Porque hasta ahora, desde el Acuerdo de Ginebra, realizado en 1966, instaladas las comisiones mixtas de los dos gobiernos, ha acordado los buenos oficiantes desde el 83, 89, de los dos gobiernos, diálogo, cooperación, incluso cooperación, porque el Acuerdo de Ginebra no es un acuerdo para la guerra, es un acuerdo para el acuerdo, es un intento de resolver amistosamente esta controversia política. Y los gobiernos anteriores así lo habían asumido, digo los gobiernos anteriores, tanto de Venezuela como de la República Cooperativa de Guyana. No se había observado un grado de estridencia en el discurso político e incluso a veces de mofa con relación al pueblo de Venezuela. Un mono que tenemos sobre nuestras espaldas. Eso es una agresión al gentilicio venezolano. Y por supuesto, concluyo diciendo, frente a la reflexión, pregunta que tú hacías, que sin ningún lugar a duda no podemos subestimar el que pudiera estar planteado allí un intento de escalar la tensión limítrofe a niveles que la diplomacia venezolana pueda en algún momento equivocarse. Cosa que no será así, porque lo ha reafirmado el presidente y nos acompaña una historia desde el siglo XIX, de que nuestra diplomacia bolivariana postula, apoya la paz, y en este tiempo chavista bolivariano, no solo el tema de la paz, sino la unión y la integración, es una columna vertebral de lo que hemos hecho en América Latina durante este tiempo que lideró Chávez y que hoy continúa Nicolás. Y sin duda que hay, en eso que tú señalas, ese marco de provocación, algunos elementos, porque por un lado está la injerencia pactada con el gobierno de Guyana de la ExxonMobil, que es una de las petroleras con peor récord, ¿no? Y con peor fama en el mundo. Y por otro lado, las constantes declaraciones que leídas entre líneas de los jefes del Comando Sur, ¿no? La gente que actúa abiertamente en el Caribe hacia el Atlántico, vienen haciendo contra Venezuela, ¿no? Hay una coincidencia que no es meramente coincidencia. Hay algo extraño detrás, que yo creo que los venezolanos tenemos que estudiar y analizar con mucho cuidado, ¿no? Porque no se trata simplemente del reclamo territorial, ¿no? Y la supuesta defensa que hace Guyana de ese territorio, sino que hay una cosa mucho más inquietante detrás. Sí, yo estoy de acuerdo que cuando está el elemento petrolero atravesado, y está atravesado además, pues ya tú lo decías, con la ExxonMobil. ¿Qué es la ExxonMobil? En los últimos años la ExxonMobil no solo es una transnacional petrolera que explora y extrae petróleo, que es la primera transnacional petrolera de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que es la petrolera más arrogante,
prepotente que existe en el planeta Tierra, que persigue a los que luchan, por ejemplo, con defensa del medio ambiente, los demanda, los acusa. Hay en Europa infinidad de ONG en tribunales acusados por esta empresa de supuestamente evitar sus actividades productivas cuando lo que hay es una protesta por derrames petroleros, en fin. Una actitud absolutamente arrogante, así ha pasado en el Ecuador, así ha pasado en los reclamos en el CIADI, que se han hecho con esta empresa, con relación a estados que consideran débiles. Entonces hay que tener cuidado con este tema porque no solo se trata de una discusión o un nuevo nivel de tensión en la discusión por la delimitación con Guyana, sino que también se agregan factores económicos que le dan un condimento especial a esto y que obliga a estar muy pendientes. Factores de estrategia militar también. Claro, muy pendientes para evitar Vamos a hacer una pausa. Situaciones más conflictivas. Vamos a hacer una pausa, Rodrigo, y cuando regresamos yo quisiera de parte tuya un análisis, una explicación de por qué el gobierno guyanés ahora pretende saltarse el Acuerdo de Ginebra e invoca ir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno.